El santo sudario es falso, y lo es por dos razones. La primera, no puede haber un sudario de alguien que no ha existido nunca. Y la segunda, la imagen o la impresión del cuerpo que queda en el sagrado sudario es la de un cuerpo corpulento, musculoso, fornido, más parecido al que sería el de un caballero medieval que al que correspondería al cuerpo de una persona que supuestamente ha sufrido un calvario los últimos días de su vida y ha vivido una pena de humildad, pobreza y servidumbre. Pero además, la imagen del sudario no es algo sobrenatural. No se trata de una impresión energética ni de una imagen producida por una fuerte radiación, como algunos quieren creer. Y esto lo sabemos por 4 razones concretas. La primera, la pigmentación de la imagen corporal no afecta más que a la superficie de las fibras de la tela, mientras que la sangre penetra en toda ella y traspasa la tela. 2. Los contornos de la imagen son imprecisos. 3. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la imagen frontal. Y 4. La pigmentación es más intensa en la cara que en el resto del cuerpo. Vamos a explicarlas una a una. 1. La pigmentación de la imagen no afecta más que a la superficie de las fibras, mientras que los regueros de sangre traspasan la tela. Esto quiere decir que la sangre es real, de hecho ha sido estudiada y es del tipo AB. Una de las cosas que más se ha mencionado con asombro es esta propiedad de la pigmentación que solo afecta a la superficie de la tela, como si se tratase de algo increíble. Sin embargo, existen al menos 3 técnicas artísticas que pueden producir este efecto, y ya se conocían en la Edad Media. Una técnica que podría ofrecer resultados similares es la de la serigrafía. En la serigrafía, una malla se utiliza para transferir tinta a la superficie de la tela, lo que permite que la tinta se quede mayoritariamente en la superficie sin impregnar el resto de las fibras. Esta técnica es ideal para crear imágenes detalladas de alta calidad sobre tela sin afectar tanto a las capas inferiores. Otra opción es el aerógrafo. Es una técnica en la que se usa aire comprimido para pulverizar la pintura en una capa muy fina sobre la superficie de la tela. Esto puede lograr un efecto muy parecido al que obtenemos en el santo sudario. Y por último está la técnica del batik. Esta técnica consiste en aplicar un patrón sobre la tela y luego cubrir los contornos con una composición de reserva que evitan que los tintes se extiendan más allá de la superficie. De esta manera, de nuevo, la pigmentación afecta solo a la superficie sin penetrar profundamente el tejido. Cuando pensemos en esto, recordemos que en 1389 el obispo Pierre d'Arcis denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henri de Poitiers, al que además, añadía, le extrañaba que tal sudario no hubiese sido mencionado en ninguno de los evangelios. Según D'Arcis, en su carta, y la leo textualmente, un examen riguroso descubrió eventualmente cómo la imagen había sido astutamente pintada, siendo la verdad corroborada por el propio pintor, esto es, que fue producto de la mano del hombre y no fue forjada ni se formó milagrosamente. Tras dibujar con audaz maña la imagen a doble cara de un hombre, es decir, vista frontal y dorsal, declaró falsamente y pretendió que se trataba del sudario en el que nuestro Salvador Jesucristo fue envuelto en el sepulcro, y sobre el que la figura completa de nuestro Salvador ha permanecido por ello impresa junto a las heridas que portaba. Esta es una carta, repito, de 1389. 2. Los contornos de la imagen son imprecisos. Esto quiere decir que la sábana no cubrió un cuerpo real, porque de haber sido así, lo que quedaría más impregnado en el lino serían principalmente las áreas en contacto con la tela, lo que incluiría los contornos del cuerpo. La presión y el contacto directo entre la tela y el cuerpo harían que los aceites corporales se transfieran a las áreas más prominentes del cuerpo, como precisamente los contornos, las superficies más elevadas y las zonas con mayor presión. 3. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la frontal. Esto quiere decir que cuando comparamos la parte frontal del cuerpo con la parte dorsal del cuerpo, hay una diferencia de tamaño, siendo la parte de atrás del cuerpo ligeramente más grande, más ancha y más larga. Esto sugiere que la técnica utilizada para crear la imagen podría no haber sido perfectamente precisa y de ahí que haya esas discrepancias en tamaño. Cuarto, la pigmentación en la cara es más fuerte que en el resto del cuerpo. Esto no es consistente con la realidad de impregnación por radiación ni de ningún otro tipo, puesto que no se explica de ninguna manera por qué la cara tendría o dejaría una imagen más intensa que el resto del cuerpo. Sin embargo, sí que refleja una clara voluntad del artista de darle más importancia al rostro
que al resto del cuerpo. En cualquier caso, es importante no olvidar un dato, y es este. En 1979, Walter McCrone, un miembro del STURP, concluyó que la imagen estaba compuesta por partículas de pigmentos. Las fibras disponibles para el estudio de las manchas fueron aquellas que quedaron pegadas a una treintena de cintas adhesivas que se aplicaron a secciones diferentes del sudario en el año 1978 por el STURP. Según McCrone, los pigmentos son una mezcla de témperas rojo-ocre y vermellón. Su grupo de óptica electrónica publicó en no menos que 5 artículos los resultados de estos estudios en revistas revisadas por científicos. Tras conocer la noticia, el STURP, que recordemos estaba formado en su gran mayoría por miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, le retiró las muestras y lo reemplazaron por otro grupo de científicos. En otras palabras, lo expulsaron del STURP. Este dato les da cohesión a los puntos anteriores, de que la imagen del Santo Sudario es una falsificación de la Edad Media, realizada por un artista muy ingenioso. Dicho esto, yo no descartaría que el sudario se haya utilizado para tapar y cubrir el cuerpo sin vida de una persona, puesto que la sangre es real. Ahora bien, personalmente me inclino más por hacer caso de las pruebas de carbono 14 del año 1988, que lo fechan en el siglo XIII. Mi conclusión, por lo tanto, es la siguiente, que un grupo de personas pertrecharían el timo de la siguiente forma. Uno se haría con una sábana de lino, otro se dejaría marcar en la frente y en los lugares donde se supone que los clavos clavaron a la persona en la crucifixión para hacerse heridas que sangrasen. Luego, desnudo y untado en aceites o empapado en agua simplemente, se dejaría tapar con la sábana, lo cual deja impregnadas en el lino las manchas de sangre y al mismo tiempo una sombra húmeda de su cuerpo, lo cual explicaría por qué la imagen de la parte dorsal es un poco más ancha y más larga que la imagen de la parte frontal, pues las telas se impregnan más sobre el lado que se apoya el cuerpo. Por último, entró en juego el hábil artista que, con una de las técnicas mencionadas, se encargaría de crear la imagen definitiva que tenemos hoy en día.